¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre, ¿verdad? Porque Dios es un Dios vivo, todopoderoso, ¿verdad? Y es una bendición y un privilegio de parte de Dios estar aquí en este lugar. Como oyeron al pastor, que mi trabajo es allá en México y he venido para acá solo de visita porque solo vine a renovar una licencia, pero uno hace unas cosas, pero Dios hace las cosas como son, ¿verdad? Mi nombre es Sergio Macarena, soy hermano de Antonio Macarena, que está aquí conmigo, y hemos conocido al pastor platicando con él. Sabemos que Dios es grande y poderoso para ayudarnos, ¿verdad? Pero fíjese que como es Dios, nos junta en el lugar donde Él conoció a Dios. Nosotros también lo hicimos allá en la Ciudad de México, en el Centro de Fe, Esperanza y Amor. Entonces, en aquel lugar, nosotros fui donde nacimos en el Evangelio. Sabemos que todos venimos porque venimos con una necesidad, siempre a Dios. Entonces, en esto le doy gracias a Dios. Yo estoy trabajando en una iglesia allí en Tijuana, se llama Templo La Hermosa, y nosotros somos misioneros allá en aquella ciudad de Tijuana, pero entramos a todo lo que es la República de México, a lo que son las sierras de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a la Ciudad de México y a todos los lugares donde Dios nos manda. Pero vengo para acá y me encuentro con el pastor, que nos sorprendemos de que él viene del mismo lugar donde nosotros venimos, porque nosotros fuimos transportados para allá por parte de mis padres, y allí vivimos 12 años en la Ciudad de México. Éramos una familia que no conocíamos el Evangelio, ni tampoco el cristianismo, solo escuchábamos lo que era el cristianismo, lo que son los aleluyas. En aquel tiempo se oía así, pero era muy poco. Entonces, en esto, el testimonio mío, como dice el pastor, es algo de poder, hermano, porque Dios es así. Tú tienes que saber que hay un Dios vivo, todopoderoso, que está allá en el cielo y que te escucha en toda necesidad, y para Él no hay nada imposible. Todo lo que tú le pides en su nombre es posible. Entonces, nosotros viviendo en aquella ciudad, 7 hermanos en la familia, mi papá y mi mamá, éramos 9 por todos en la casa, pero nadie conocíamos de lo que es el cristianismo. Y entonces había una vecina que a veces nos invitaba, pero no hacíamos mucho caso. Y resulta que andando en la ciudad, uno de mis hermanos lo atropella un carro. Yo tenía 15 años, él tenía como unos 11, 10 por ahí, y lo atropella un carro a mi hermano. Y al atropellarlo, el carro, el impacto que hizo en su cuerpo, lo levanta como dos pisos de alto, y lo viene de cabeza otra vez, y cae al pavimento de la carretera, y cae al piso. Y para nuestra sorpresa, cuando nos dijeron, él ya estaba en la Cruz Roja, y se le hicieron los análisis y todo, y las radiografías decían que su cráneo estaba totalmente quebrado. Adentro de nuestra cabeza es un coco, así como los cocos de agua. Entonces su cabeza, lo que es el coco de adentro, se quebró totalmente de acá atrás todo. Él duró 7 días inconsciente, nomás respiraba, y lo tenían solamente en sueros en aquel hospital de México, en el hospital más grande que hay allá. Entonces nosotros duramos 7 días yendo ahí con él, viéndolo nomás, porque no podía hablar ni podía reaccionar en nada, solamente estaba recibiendo el suero y el tratamiento que le estaba dando el médico. Entonces, a los 7 días les habla a mi papá y mi mamá el doctor, y les dice: ¿saben qué? Su hijo no tiene remedio, no podemos hacer nada, y su hijo tiene el cráneo totalmente quebrado. Entonces, ahí el doctor le dice a mi papá y a mamá: no hay remedio para él, la única esperanza que tenemos es que respira, pero solamente tenemos eso. Pero ya llevamos 7 días, y mi hermano estaba untado a los huesos, todo su cuerpo, haga de cuenta como los niños de África, así estaba totalmente bien flaquito. Y entonces nosotros nomás lo veíamos, pero no teníamos cómo solucionar ese problema. Mi papá trabajaba en el gobierno, allá teníamos las mejores palancas, el mejor médico en toda la república estaba allí con nosotros, pero más sin embargo, él no podía hacer nada podía hacer, porque decía que si operaba en la cabeza entraba aire y se iba a morir. Y dice: y si abro la cabeza al operarlo, dice, ¿cómo pongo
¿cómo puedo pegar el cráneo? Fuera un brazo, un pie o otro lugar, pues se pone un fierro que se pone en el cuerpo, ¿verdad? Pero él decía, yo no puedo hacer nada con este niño, porque está muy delicado y es adentro, en la cabeza es la que manda todo el cuerpo. Entonces allí nos dimos cuenta que ya no había remedio y ya estábamos todos resignados a que tal vez mi hermano se iba a morir. Entonces esa noche que le dijo el doctor eso a mi mamá se fue a casa, y yendo a casa nosotros pasábamos por la avenida Zaragoza, que es donde está la iglesia, donde dice el pastor. En esa iglesia es una iglesia gigante donde es un tamaño cine, y afuera decía, si tienes algún problema, aquí tenemos la solución, y decía, solo Cristo salva. Entonces mi mamá vio eso en el camión y se bajó y se fue a meter ahí, y le dijo, y entonces al entrar ahí salió un hombre, y mi mamá le dijo, mire, tenemos este problema con mi hijo, y el doctor me acaba de decir que no hay remedio, no hay ninguna solución. Y para nuestra sorpresa ese hombre dijo, no se preocupe, esta noche aquí en esta iglesia de 9 de la noche a 6 de la mañana hacemos oración toda la noche, y necesitábamos una petición así, donde no se puede hacer nada, para que sepamos que hay un Dios todopoderoso que puede hacer un milagro y su hijo va a sanar. Esta noche oraremos toda la iglesia por él, y yo personalmente mañana iré al hospital y oraré por él. Así es que váyase en paz, váyase tranquila, que Dios va a hacer un milagro en él. Le dijo con aquella seguridad. Entonces mi mamá se alegró, porque allá en el hospital le dicen que ya su hijo no tiene remedio, y acá este hombre dice que sí. Y fíjese, ese hombre era el pastor que dice nuestro hermano, se llamaba Robles. Entonces ese hombre al otro día a las 6 de la mañana terminando se fue para allá, para el hospital, y en el hospital solamente podían estar en esas habitaciones una sola persona, porque son muy delicados todos los casos que tienen ahí. Son lugares intensivos donde nomás está una persona en ese lugar. Pues esa mañana nosotros, la familia, estábamos todos allí. Estaban también todos los familiares de todo el piso, se vinieron a la habitación de mi hermano, la enfermera y el doctor también. Lo que pasó en esa mañana, todos nos juntamos en ese lugar, y llegando el hombre a decirnos que era el que venía a hacer un milagro, todos nos sorprendimos, y él también, porque vio tanta gente, y en ese lugar no podía haber tanta gente, solamente podía haber uno. Entonces él entró, y entonces al entrar nos dijo a todos, miren, yo soy igual que ustedes y yo no tengo nada que ver en esto, solamente tengo a un Dios todopoderoso que me manda por orden de Él para orar por este niño, y lo que suceda aquí lo va a hacer Dios y no soy yo, porque yo no tengo poder de nada, soy igual que ustedes. Y eso nos impactó a todos, porque el evangelio es así. Aquí nadie tiene poder, pero el que traemos dentro de nosotros, en el que hemos creído, tiene todo poder y autoridad para ayudarnos en cual sea tu necesidad o petición. Entonces en esto yo vi todo eso así y dije, wow, qué bonito es saber representar a Dios de esta manera, sin que nos demos la gloria a nosotros, sino dásela a Dios. Entonces ese hombre dice, voy a hacer una oración y vamos a cerrar nuestros ojos. Entonces yo tenía como 15 años y yo no sabía de esto, y yo dije, no, yo no lo cierro, yo voy a mirar qué va a pasar, ¿verdad? Ya ves, somos curiosos. Y yo me quedé con mis ojos abiertos, y el hombre empezó a orar y a pedirle a Dios con una oración tan poderosa, con aquella autoridad. Y en eso que estaba orando ese hombre por mi hermano, abrió los ojos y nos miró a todos, y le dice mi hermano a mi mamá, ¿por qué hay tanta gente aquí? Le dice mi hermano, ¿verdad? Y entonces todos nos quedamos sorprendidos y dijimos, wow, sí existe realmente Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque Dios es real, todopoderoso, poder de poderes, Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Ese Dios sirves tú y ese Dios sirvo yo, y en esto debemos alegrarnos, hermano. Y sabía que en lo de Dios son muchos los llamados, pero somos pocos los escogidos. Por eso habemos pocos. Mire, si se fija, todas las iglesias siempre está así, somos pocos, y los muchos andan allá en aquel mundo de mentira, en aquel mundo de engaño. Pero cuando tú conoces a este Dios de poder, aunque seamos 1, 2 o 3 o los que estemos, somos fieles a Dios al cual como conocimos.
Y por eso tú estás aquí, y por eso yo estoy aquí en este lugar. Porque este es un lugar santo, donde habita Dios, hermano. Aquí tiemblan las corvas y hay nervios, porque aquí está la presencia de Dios, hermano. Y aquí quizás tú ves que a veces pasamos, pero no creas que está tan fácil estar aquí de pie. Aquí está la presencia de Dios y tienes que tener temor, reverencia y obediencia a Dios. Porque aquí no lo hagas por hacerlo. Todo lo que hagas aquí, tú eres un medio de bendición por medio de Dios para dar lo que Dios te dé cuando estés aquí enfrente. Entonces, allí esa mañana mi hermano despierta, hermano. Y entonces el doctor se sorprende y se lleva a mi hermano a los quirófanos y le saca otra radiografía y lo regresa, y luego le habla a mi papá y a mi mamá y le dice: mira, ¿se acuerda ayer que ya su hijo le dije que no tenía remedio? Y aquí está la radiografía, todo quebrado el cráneo, sí. Dice: mire, ahorita saqué otra. Y en esta otra está el cráneo nuevecito. No tiene nada su hijo. Ese hombre que trajeron hizo un milagro por medio de Dios y su hijo está sano 100%. Y denle un fuerte aplauso a Dios por ello, porque en eso fue un milagro poderoso de poder. Cuando yo vi eso, yo le dije a Dios: yo quiero lo que trae ese hombre, porque mucha gente está en necesidad y no saben quién les puede ayudar. Y ahora que tú conociste la verdad, tienes el poder y la autoridad por medio de una palabra de fe para ayudar a un enfermo, para ayudar a un endemoniado, para ayudar a uno que está en problemas, para ayudar a un hogar desintegrado. Tú tienes el poder por medio de Dios, por una palabra de fe correcta, que le digas a alguien que hay un Dios que puede cambiar la vida de cualquier que esté en problemas o necesidades. Porque si lo hizo con nosotros, si lo hizo contigo, lo hace con cualquiera allá afuera. Y en eso tú tienes que tener conciencia en que tú tienes la presencia de Dios contigo. En esto Dios es un Dios todopoderoso, hermano. Y desde que conocí a ese hombre, dije: Señor, yo quiero saber cómo es todo esto. Y empecé a conocer todo lo que era el cristianismo. Entonces allí el pastor se fue y allí me di cuenta que hay un Dios de poder, hermano. Un Dios que te transforma, un Dios que nos cambia, un Dios que nos da una nueva oportunidad de vivir, porque como seres humanos no sabemos vivir. Dice la Biblia que traemos, cuando estamos sin Dios, traemos un espíritu animal. Tú no razonas, no piensas, no haces lo correcto. Pero cuando llega a Dios, te pone un espíritu noble, un espíritu poderoso, que es el Espíritu Santo de poder, para que conozcas la verdad. Y cuando conoces la verdad te hace libre. Pero no te hace libre para que vayas y hagas muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. Te hace libre para que ahora ayudes a muchos que están en oscuridad, en pecado y en una vida de perdición, que al final va a ser un final de tormento y de dolor. Pero tú tienes el poder por medio de Dios para ayudar a otro. Entonces en esto tú tienes mucho trabajo y mucha responsabilidad con Dios, y tienes un compromiso, y que no se te olvide eso, porque tú viniste a Dios necesitado. Así vine yo, y todos los que entran por una puerta, por la iglesia, yo siempre he dicho: nadie entra cuando la familia está bien, nadie entra porque tienen un buen trabajo, nadie viene porque todo está bien. Todos los que entramos, yo no sé tú, pero así entramos nosotros, por una necesidad. Por esa necesidad de mi hermano, Dios hizo el milagro, y por eso ahora estamos aquí. Y entonces ahí mi mamá dijo: mi hijo va a ser un hijo que va a ser dedicado a Dios. Lo dijo en palabras y lo dijo ante Dios, y entregó y se presentó a mi hermano en la iglesia. En esa iglesia de allá de Centro de Fe, Esperanza y Amor se presentó, y lo pusimos en manos de Dios todos, y desde allí nuestra vida cambió. Gracias a Dios, porque mira, cuando no está Dios es un desorden. Éramos 7 hermanos nosotros. Ya te imaginarás, en un momento de tormenta es algo desastroso. Pero el pastor dice: mira, aquí están unos diáconos que te van a enseñar cómo es lo de Dios. Y esos diáconos iban a la casa y nos visitaban.
y esos diáconos eran un matrimonio con sus hijos. Entonces nos visitaban a la casa, y ya ve, cuando nosotros no conocemos a Dios, todos calladitos, y decíamos, wow, vienen los hermanos, y en eso teníamos que tener un poquito de respeto, ¿verdad? Porque cuando viene alguien de fuera, pues todos nos tratamos de comportar de una manera, aunque no somos lo que somos, pero en ese ratito nos comportamos bien. Y en eso el diácono nos empezó a enseñar. Miren, la palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre, nos decía a nosotros los hijos. Y luego a mi papá y a mamá, mira, tú tienes que respetar a tu esposa, tú a tu esposo. O sea, nos enseñó algo bien bonito. Y yo en ese tiempo decía, quizás no existe una familia feliz. Porque tú, si te das cuenta, cuando estás sin Dios, no hay armonía, no hay felicidad ni unidad en la familia. Y muchas veces aún cristianos también batallamos mucho para tener la unidad familiar, para poder ser uno en medio de la familia. Porque si te das cuenta, en la familia, todo lo que es el planeta Tierra, lo más importante de todo es que un matrimonio sea feliz con todos sus hijos. Y qué difícil ver una familia así. En esta actualidad, hermano, allí en la iglesia batallamos mucho, porque ahí yo estoy como pastor, ayudante del pastor, y es difícil encontrar un matrimonio que esté bien y con sus hijos bien. Entonces es un trabajar diario con las familias para que se integren y se unan, porque el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y entonces, ¿sabe qué hace el enemigo? Viene a destruir la familia, a destruir el matrimonio y a destruir todo para que esa familia se desintegre. Y entonces ahí es donde muchas personas se deprimen, tienen problemas porque no saben cómo sobrevivir o sobrepasar un problema fuerte. Y más cuando están desintegrados es cuando se desintegran más. Pero qué bonito es cuando ya Dios empieza a trabajar con nosotros. Y ese diácono, hermanos, llegaba a la casa y sí nos comportábamos de una manera bien, pero decía, ahora vengan a mi casa, dice. Quiero que vean cómo vivo y cómo vivimos y cómo hablamos y cómo nos comportamos. Entonces de allí nos llevó a su casa este diácono, y en su casa, hermanos, todo ordenado, toda su casa bonita, cuando nosotros éramos un desorden allá en nuestra casa. Y nos quedábamos viendo unos a otros porque decíamos, wow, mira qué bonito se vive aquí. Y se sentía una paz, algo bonito en esa casa. Y los hijos tan educados, de una manera como se hablaba con sus padres, la esposa con el esposo, de una manera de amorosa los dos. Haga de cuenta como recién conocidos. Ya ve, cuando dos personas se conocen, entregan lo mejor uno al otro. Así se veía esa casa, hermano, con los hijos y con los esposos. Y decíamos, wow, realmente sí existe esto. Y yo decía acá con nosotros, decía, no, con nosotros no existía eso. Porque en mi casa, a mi papá le gustaba mucho la tomada. Nosotros como hermanos hacíamos un desastre. Y decíamos, wow, ¿cómo es Dios que llega justo a tiempo para ayudarnos a integrarnos otra vez y ser así unidos? Y entonces allí me di cuenta que hay un Dios todopoderoso que nos puede cambiar nuestra vida. Aunque a veces hay circunstancias muy duras y difíciles, porque a veces llega un sufrimiento tan fuerte que es donde todo se te cierra, donde ya no hay nada que hacer. Y sabes, lo único que tienes que hacer es con humildad pedirle el favor de Dios para que nos ayude. Y ahí es donde sucede un milagro, y ahí es donde te das cuenta que realmente hay un Dios todopoderoso que nos ayuda a vivir una vida real, una vida correcta delante de Dios. Y entonces qué difícil como seres humanos se nos hace vivir una vida bien, hermano. Pero en esto, mira, yo quiero que leas aquí en Salmo 51, 17. Mira lo que dice aquí. En Salmo 51, 17. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad que es así Dios con nosotros?
Uno no puede llegar orgulloso y que a veces nosotros nos queremos sentir autosuficientes y que lo podemos hacer todo. Porque aquí Dios quiere un corazón contrito y humillado ante su presencia. Y ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Y en esto que he conocido a Dios, me he dado cuenta que la presencia de Dios, ¿sabes cuándo más la sientes? Cuando estás en un problema y cuando estás en una necesidad donde no se puede hacer nada. Allí tú te pones a llorar, allí tú te pones a clamar, y allí es donde llega la presencia de Dios, porque allí te quebrantas, te humillas y buscas con fe a Dios, y es donde Dios contesta y te das cuenta que realmente Dios existe. Entonces muchas veces, a veces estamos en una vida tan confortada que a veces no buscamos la presencia de Dios de esta manera. Pero tienes que tener un corazón quebrantado ante Dios para poder recibir la presencia de Dios. Porque esto es así. Desde que he conocido a Dios, esto es así, y es una bendición tan grande saber que el Dios todopoderoso, creador de toda la tierra, está a nuestro favor en lo que nosotros necesitemos. Y entonces en esto debes de saber que Dios es real y Dios existe, hermano. Entonces en esto yo te animo a que tú seas un hombre de Dios, seas una mujer de Dios, y haz con amor todo lo que te toque hacer aquí en la iglesia. Aunque te toque limpiar, aunque te toque tocar, aunque te toque enseñar, todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios y en agradecimiento de que Dios te perdonó y de que Dios te salvó y que Dios te regaló esa vida eterna. Porque eso es algo grande, hermano. En la iglesia ya con nosotros ayudamos a muchos para que estén los 3 servicios de la semana, porque ya es domingo, miércoles y viernes. Esos 3 momentos tan chiquitos en toda la semana traen grande bendición para nosotros. Y entonces muchos a veces no lo entienden, pero cuando lo empiezan a vivir, empiezan a ver que realmente vale la pena estar esos 3 momentos en toda la semana, y todo lo demás tiempo es para ti, para que lo disfrutes, para que lo vivas y practiques lo de Dios. Dios quiere un corazón sincero. Dios quiere un corazón que realmente reconozca que hay un Dios todopoderoso, hermano. Porque en esto Dios es así. En esto Dios cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, todo. Así fue con nosotros, porque aquel diácono así nos enseñó. Y entonces cuando aquel diácono iba a la casa, era tanto el agradecimiento con Dios en aquel tiempo, hermano. Yo tenía 15 años y yo iba a la secundaria allá en México, y entonces yo le dije al hermano, ¿solamente viene este día a visitarnos o usted visita otros hogares? Dice, no, dice, yo voy de lunes a viernes en diferente casa. ¿Y sabe qué le dije yo? Le dije, yo quiero ir a todas las casas donde va usted, porque he conocido a este Dios que realmente vale la pena servir y quiero conocerlo más. Y empecé a ir con él toda la semana, de lunes a viernes. Saliendo de la secundaria yo me iba allá y era en diferente ciudad. Y así es Dios. Cuando nosotros realmente lo conocemos, tú tienes un hambre y una necesidad de dentro de ti que te revoluciona, que quieres estar haciendo lo de Dios siempre. Y cuando tú tomas en cuenta a Dios siempre en primer lugar, todo lo demás Dios lo tiene en control, porque Dios es así. Y esa es una bendición grande, hermano. Por eso aquí todo lo que hagas, hazlo con amor y para Dios. Y apoya al pastor, apoya a los siervos, porque aquí es una gran labor, hermano. Y sabías que a veces quedan solos, hermano. Y a veces hay 1, 2 o 3 que son los que más se apegan hacia el pastor. Y entre esos yo así estoy también con el pastor. Allá nos tienen que el pastor y yo somos así. Para todo hacemos así. Y eso es una bendición, porque Dios te bendice. Y tienes un gran galardón por parte de Dios por trabajar así con Dios en la obra, en todo lo que se haga. Apoya en todo lo que se haga aquí, hermano, porque vale la pena hacerlo bien. Y cuando lo haces bien, tu vida es feliz, eres libre y te sientes bien, porque todo lo que hagas en tu vida trae consecuencia. Entonces, si estás trabajando en la vida de Dios, en el trabajar con Dios y en la obra, tu mente está tranquila, está en paz y está libre. Pero cuando no lo haces así, siempre andas poquito nervioso, o siempre andas como diciendo, no estoy haciendo las cosas bien como Dios me pide. O sea, en esto tienes que tener en cuenta a Dios en todo. Desde que te levantas tienes que dar gracias que te levantaste, y de ahí pedir la bendición y la protección de Dios, porque en esto es una bendición que Dios nos da
para poder ser agradecidos con Él en todo lo que hacemos. Entonces todo esto, si tú lo haces bien, tu vida va a estar corriendo bien en todo, porque está Dios allí. Entonces Dios está en todo momento y en todo lugar, hermano. Él escucha todo lo que hablas, bueno o malo. Entonces tenemos que tener cuidado de que tengamos el oído de Dios para bien de nosotros y que no nos avergoncemos en algún día que Dios podamos enfrentarlo y vayamos con la mente agachada, con la frente agachada y no con la frente en alto. Entonces Dios quiere que tú seas un hombre o una mujer de Dios que represente a Dios bien. Tienes que tener un buen testimonio alrededor tuyo, en tu misma casa, con tu esposa y con tus hijos. Entonces, fíjense, allá en aquel tiempo, en la casa de nosotros no había eso, pero empezó Dios a trabajar con todos. Entonces ahorita Dios nos ha cambiado a todos y estamos todavía, no estamos como debemos estar, pero estamos trabajando cada día a ser mejores y a trabajar más en lo de Dios. En ese accidente, hermanos, ese niño que allá fue accidentado y que estaba el cráneo roto, está aquí entre nosotros. Y ese niño, he dado mucho el testimonio en todos los lugares donde yo voy. Y es una bendición grande que sepas que hay un Dios que existe, y con un testimonio tan sencillo que lo puedes decir en palabras sencillas, hay algo poderoso que sucede en algo que está en necesidad, en alguien que está necesitado. Y ese niño que en aquel tiempo se quebró el cráneo, hermano, y tiene un cráneo nuevo, es mi hermano Antonio que está aquí. Dile, ponte de pie. Y él es un testimonio real. No tiene absolutamente nada. Está sano por el poder de Dios. Y él, mire, es un testimonio que yo doy allá mucho, allá a la gente donde vamos. Y eso, Dios ahora a veces pide familias. Y para mi sorpresa, mi hermano es casado y tiene a sus 3 niñas. Es un testimonio, aparte del milagro que hizo en él, es un testimonio de familia, que sabe sobrellevar a sus hijos, a su esposa, y están juntos todos. Y en este tiempo no hay. Es bien difícil que se mantenga un hogar así. Entonces en esto yo le doy gracias a Dios por mi hermano y por su familia y por mi familia, que ahora somos testimonio para otros, hermano. Y eso pide Dios de nosotros, que seamos un testimonio así, hermano. Y aunque ahorita yo sé que mi hermano se me ha movido para acá, a esta iglesia, y es una bendición estar aquí con ustedes, hermano, porque en esto yo vine de visita y entonces yo dije, voy a ir con mi hermano. Y entonces aquí estamos con Dios dándole gracias, hermano, porque por medio de ese milagro hemos conocido a un Dios todopoderoso. Entonces el poder de la humildad, cuando traes un corazón quebrantado ante Dios y con humildad, Dios responde una petición o necesidad que tengamos, porque dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y eso pasó con mi hermano. Nosotros ya no teníamos ninguna solución, ya no teníamos cómo ayudar a mi hermano para que estuviese sano, pero allí fue donde aparece este Dios divino, este Dios de poder, este Dios de milagros, y cambió nuestra vida totalmente a toda la familia, hermano. Y denle fuerte el aplauso a Dios, porque solamente Dios hace eso, hermano. Gloria a Dios, y le doy gracias a Dios por esta bendición de estar aquí con ustedes. Yo radico allá en la frontera, como dice el pastor, y de allí nosotros viajamos mucho, pero para allá, para el sur, para ayudar a mucha gente que se encuentra en problemas, en necesidades. El pastor de nosotros tiene el don de sanidad y liberación, hermano. Si hay un endemoniado, llega ahí a la iglesia, hermano, y ese demonio se va en el nombre de Jesús y queda libre y normal como nosotros. Si llega una persona con cáncer, diabetes, embolia, lo que tenga, en el nombre de Jesús queda sana 100%. Y eso es una bendición grande. Y ahora tengo ahí con él como unos 8 años trabajando con este pastor, allí en la obra. Y ahí es donde empecé a vivir eso que le dije a Dios cuando vi a ese hombre que vino a ayudar a mi hermano. Porque en ese tiempo yo le dije a Dios, yo quiero lo que tiene ese hombre. Y entonces ahora estoy viviendo todo eso, porque todo el que viene es sanado y liberado por el poder de Dios. Y eso es una bendición, trabajar así con Dios, hermano. Y yo sé que aquí hay muchos llamados, hermano, en ustedes.
aquí en la congregación. Yo no sé qué llamado tengas, pero actívalo. Tienes que practicarlo y estar haciéndolo de Dios, porque Dios te ha llamado, no para que estemos aquí. Porque yo pongo un ejemplo, haz de cuenta que nosotros estamos a medio mar, a punto de ahogarnos, se nos acabaron las fuerzas de nadar y ya estamos a punto de hundirnos y ahogarnos. Pero ¿sabes qué? De repente aparece un barco lujoso, un barco con todas las atenciones y extienden la mano y te sacan de allí y te ponen en el barco a salvo, y allí es donde tú ya te sientes bien. Así yo puedo poner el ejemplo que Dios, nuestra vida estuvo un día así, sin Dios y sin esperanza. Y Jesús vino y puso la mano y te puso en un lugar seguro, que es aquí donde estás, aquí sentado. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere que estés así. Dios quiere que hagas algo. Dice la Biblia, da de gracia lo que recibiste de gracia. Tienes que hablar, tienes que predicar y tienes que invitar a almas que vengan y conozcan al Dios que has conocido. Y solamente tú nomás lo único que vas a hacer es dar una palabra de fe por medio de Dios para que venga alguien y sepan que adoramos a un Dios vivo, todopoderoso. Entonces tenemos un gran trabajo, hermano. Yo soy ciudadano americano y debería de estar viviendo acá en las mejores comodidades, pero no lo hago. Yo me fui a México, allá estoy trabajando y allá no recibimos sueldo. Yo trabajo en un negocito que tengo en la frontera, de allí saco para mi pasaje y me voy a los lugares donde vamos a ayudar a la gente. Dios nos dio una vida diferente, Dios le dio la vida a mi hermano y no tenemos cómo pagarle a Dios todo el bien que nos hace. Entonces aquí no lo hagas a cambio de nada, hazlo con amor, y si puedes dar, da, y no lo des sin esperar algo. En su momento Dios te va a estar bendiciendo de acuerdo a tu necesidad, porque muchos quieren que la bendición llegue, quiere un carro, quiere una casa, quiere una comodidad de las mejores, y muchos de nosotros ni diezmamos. Y si no siembras, tú no puedes cosechar. Esta es una orden de Dios, el diezmar, porque Dios te da la fuerza y te da el trabajo que tienes o negocio, y no eres tú, sino Dios en ti para tener lo que necesites tener para sustentarte. Pero gracias a eso, hermano, en mi negocito yo vendo 100 pesos, 10 pesos no son míos. Yo vendo 1000 pesos, 100 pesos no son míos. Yo los aparto en el momento que los tomo. Y cuando llego a la iglesia, aquí está mi diezmo. Entonces, ¿qué hago? Yo siembro con Dios. Y hasta ahorita Dios me ha sustentado y voy bien. No lo tengo todo, pero me da, como dice Pablo, no me des más de lo que debo de recibir, ni me des mucho, porque si me das poco voy a renegar, o si me das mucho me voy a olvidar de ti, me voy a ir. O sea, dame lo necesario. Y tienes que ser feliz en lo que tienes. Como lo que tienes, vívelo y disfrútalo, porque muchos no viven en paz, hermano, y más en este país. Muchos se agarran hasta 2 trabajos, hermano, porque ya agarraste una casa, porque ya agarraste un carro muy caro y porque tienes pagos muy altos. ¿Y qué pasa? Te olvidas de venir aquí, porque ya te metiste en muchas deudas. Y sí es bueno que tengamos lo que necesitamos tener, pero necesitamos ser buenos administradores, porque si administras bien lo poquito que Dios te da, dice Dios que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿cómo Dios te va a bendecir si en lo poquito que te da tú te olvidas de Dios y no vienes? Y luego si te da un buen trabajo, a veces dices, no, mejor me voy para allá o me voy para acá. Entonces Dios quiere que tú reconozcas a Dios en todo y sepas vivir en lo poco y sepas vivir en lo mucho, dice Pablo. El apóstol Pablo así nos enseñó: sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. Entonces, si tú sabes vivir una vida bien con Dios, sabiendo administrar tu tiempo y tu dinero, todo te va bien. Pero para que tengas un buen vivir, sea un buen administrador. Pídele sabiduría a Dios. Salomón se la pidió y fue el hombre más rico en aquel tiempo, pero porque supo tomar en cuenta a Dios, pidió sabiduría. Entonces tú también pides sabiduría, hermano,
y no te metas en una vida de plástico aquí en Estados Unidos, dijera un predicador. ¿Cuál es la vida de plástico? Todo lo debes, porque todo lo compras con tarjeta y nomás firmas y te lo dan. Aquí no hay límite. Entonces eso no lo hagas. Lo poquito que ganas, administralo bien para que Dios te lo multiplique, y lo poquito que ganas, apártalo de Dios para la obra. No se lo damos al pastor como él dice, es en agradecimiento que Dios te da la fuerza para trabajar y tengas ese trabajo y ese negocio, pero lo de Dios es de Dios. Entonces todo esto, si tú tomas en cuenta a Dios, es una bendición grande, hermano. Aunque a veces yo cuando empecé sí me costaba también. Te voy a decir, nadie llega haciéndolo bien todo, porque muchos nosotros que estamos al frente queremos exigirle al otro lo que nosotros no hicimos. Entonces yo no te puedo exigir a ti, tienes que hacerlo así, y si no lo haces así, entonces ya no va a estar bien todo. No, es un tiempo que llevamos para poderlo hacer de la manera correcta, como lo dice la palabra de Dios. Pero siempre toma en cuenta que Dios está viendo todo. Entonces en su momento que sientas en tu corazón hacerlo, diezma, ofrenda y ayuda, porque es bendición para Dios en tu vida, para bien de nosotros. Entonces todo esto es una bendición, hermano, estar en la obra con Dios. Pero en esto administra bien tu tiempo, hermano. Mira, yo ahorita cerré mi negocio, mi casa, y me vine. Y antes de venirme aquí, me fui a Chiapas mes y medio. Y les digo a la iglesia, ¿quién de ustedes puede dejar todo y irse un mes o mes y medio? O a veces antes me iba 3 meses. ¿Tú podrás dejarlo todo y irte y darle un tiempo a Dios? Porque aquí a veces es difícil dejarlo todo, porque como te digo, ya te metiste en tantos pagos que tienes que no puedes parar ni un solo día porque te atrasas y te va a ir mal. Entonces en esto administra, que hoy yo no sé si Dios te habló, pero ¿sabes qué? Ya no te endeudes. Es bonito comprar, me gusta esto y lo pago, y se te acabó el problema. Y entonces yo ahorita, mira que me fui a Chiapas mes y medio, hasta los negocios de al lado, dice, ¿y dónde estaba? Le dije, no, es que yo me voy y ayudo a la gente allá también, somos misioneros. ¿Y cómo le hizo? Dios me proveyó, dejé pagado el local, dejé pagado mis gastos allí, y aparte me dio para irme y venirme. Y yo descansé ese mes y medio en mi trabajo, pero trabajé en el trabajo con Dios y ayudamos a muchos allá. Pero aquí tienes que saber cómo administrar tu tiempo para que estés aquí en la obra. Tal vez no puedes salir ahorita afuera, pero administrate para que empieces a hacerlo, porque Dios quiere que tú seas un hombre activo en lo de Dios. Pero ¿sabías que a veces en todo lo que haces allá, cuando te envuelves en todo lo que es los negocios de lo que no es de Dios, te puede ganar y al último te tienes que ir? Y una vez hubo un testimonio de una familia, ya con eso termino, ¿verdad? Una familia, hermano, un hombre que estaba siempre solito y siempre le pedía a Dios, Señor, dame una esposa, Señor, dame una esposa. Bueno, llegó el momento donde Dios se la dio. Y luego le dio su esposa, y entonces llegaron los hijos y empezó él a trabajar y entonces él empezó a trabajar más. Y empezó a meterse a más trabajos porque según él tenía más responsabilidad. Y tomó de pretexto eso y se puso a trabajar 2 turnos. Entonces ya no vino a la iglesia entre semana, nomás los domingos. Y luego después se metió en otro trabajo y que agarró también que iba a ganar bien, y ya no vino ni los domingos. Y Dios le había dado su esposa, sus hijos, su casa, todo bien. Pero él no fue una persona, sino que fue una persona insensata que no supo hacer las cosas bien. Entonces dijo Dios, ya no vienes aquí. ¿Sabes qué le pasó? Se murió un hijo, se murió el otro, se murió el otro, y al último se murió su mujer. Y todo lo que tenía lo tuvo que vender para pagar todos los gastos que estaban pasando en su problema, y volvió a quedar solo. Porque cuando estaba solo, estaba en la casa de Dios. Cuando Dios le dio todo lo que le estaba dando, se olvidó del que le dio todo. Entonces así pasa en nuestras vidas.
Si tú ahorita estás aquí y de repente te envuelves en tantas cosas y dices, no, acabo a la iglesia, no pasa nada, me voy para allá o hago acá, y no sabes cómo actúa a veces Dios, y no es Dios, sino nosotros mismos, por nuestras mismas manera equivocada, trae consecuencias. Entonces a veces le echamos la culpa a Dios, pero a veces somos nosotros mismos que no sabemos hacer las cosas. Entonces en esto, sé sabio y ten temor de Dios siempre, para que hagas las cosas bien como son, para que tu vida corra bonito. Mira, si tú haces un buen trabajo como matrimonio con tus hijos, en una vida más después, en el futuro, tú vas a ver tus hijos felices y llenos de sabiduría y de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hogares aquí en Estados Unidos se ponen a trabajar los dos doble turno y los niños allá con el babysitter, le dicen, a que estén allá con el niño, la mamá y el papá, bien, gracias, trabajando, y allá los que los cuidan son los que están allá? Esos niños se hacen grandes, se hacen adolescentes, de repente la muchacha se va, de repente los muchachos se van en drogas, en vicios. ¿Y qué hicieron? Un error. Por ganar, perdieron. Entonces no hagamos eso, hermano. Tienes que ser responsable. Si Dios te dio un matrimonio, cuídalo y administralo. Y si los hijos que Dios te dio, cuando están ahorita de niños, juega con ellos y juega luchas. O sea, disfrútalos. Que no te gane el trabajo, porque eso es un error muy grande, porque esos niños van creciendo. Y conforme va creciendo, si no les enseñaste bien, muchas familias, hermano, cuando llegan adolescentes y mayores, vieras cómo hay sufrimiento en ellos, porque agarraron un camino equivocado sin papá y mamá que les estuvieron enseñando lo bueno, poniéndole la muestra. Porque los niños, el papá y mamá son maestros de los niños. Entonces, ¿cómo te llevas con tu esposa, con tu esposo? Si te llevas bien con tu esposa, con tu esposo, eso los niños miran en tu casa. Y eso van a querer. Yo quiero ser como mamá, yo quiero ser como papá. Entonces, si no les enseñas bien y que no seas el hombre que debe de ser o la mujer que debe de ser a la manera de Dios, también el niño lo aprende. Y la consecuencia es después. Y entonces allí, cuando hay mucha gente que ya tiene hijos grandes, y cómo llegan bien mal allá a la iglesia con nosotros, pidiendo por los hijos, de tantos problemas que se han metido, pero porque no hicieron un buen trabajo cuando estaban chiquitos. Entonces todo esto es una bendición, que hemos conocido a un Dios lleno de poder, hermano, que nos ha cambiado la vida. Y si la sabemos vivir de acuerdo a Dios, eres bendición para tu misma familia, para tu misma vida y para la iglesia. Y eso quiere Dios de nosotros, a cambio de lo que tú hayas recibido por medio de Dios. Entonces ahorita no tenemos cómo pagar a Dios todo el bien que nos hizo. Nosotros hasta ahorita, toda la familia, no sabemos cómo agradecerle el milagro que tenemos por mi hermano, que está vivo y con nosotros. Pero aquí estamos trabajando en Dios, es lo único que podemos hacer, y eso es una bendición grande, hermano. Denle un fuerte aplauso a Dios por ello, porque Dios pide eso de nosotros y es bien fácil. Yo siempre he dicho, lo de Dios es bien sencillo de hacer, y lo otro es bien complicado y te acabas todo tu dinero y no solucionas nada. Entonces mejor hay que hacerlo a la manera de Dios, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga, y fue una bendición poder estar aquí compartiendo este testimonio, ¿verdad? Que nuestro pastor pues viene de donde venimos nosotros, de allá con el pastor también, y es una bendición grande, hermano, estar aquí en este lugar, ¿ok? Dios les bendiga. Y así le dejo el lugar al pastor. Dios le bendiga. Gracias, hermano.